días para todos. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Esperando que se encuentren bien en esta mañana. Y vamos a cantar uno más y entrar directamente a la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Bondadoso Padre eterno, estamos agradecidos contigo en esta mañana. Amén. Por el don inestimable de la vida. Por tu amor y tu misericordia que fluye, Señor, a través de la propiciación perfecta que fue el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, venimos para agradecerte tantas cosas. Señor, venimos para pedirte perdón por nuestras faltas. Para decirte, Señor, que si te hemos lastimado, Señor, con nuestros pensamientos, sentimientos o acciones, seas tú perdonando, Señor. Padre, ayúdanos a caminar cada día más ajustados a tu palabra. Déjanos ser sensatos. Déjanos ser prudentes. No en nuestra propia prudencia, sino en tu palabra que es verdadera. Te alabamos y te adoramos, Señor. Permite en esta mañana que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Trae un maná fresco, Señor, directo del cielo, Señor. Que podamos experimentar tu poder y tu gloria, Señor. Tu santidad, haznos participantes de esa santidad, la cual viene por la sangre de Jesucristo. Padre, alabado seas. En el nombre del Dios Todopoderoso te bendecimos. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Vamos a ir a nuestras Biblias. A Efesios. Capítulo 2, verso 20. Vamos a ver si hoy sí podemos traer el mensaje acerca de los apóstoles. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Sin ningún traspiés. Tenemos Efesios 2, verso 20. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Quiero extender la bienvenida a la madre de nuestro hermano John y nuestro hermano Jorge. Amén. A la casa del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y alguien más está por aquí. Todos conocidos. Todos conocidos. Amén. Quiero también extender desde el púlpito la felicitación a la hermana Ana Cristina, que ayer estuvo de cumpleaños. Amén. Personalmente a mí ayer me fue imposible comunicarme con ella por distintos motivos, pero la tuvimos en el corazón y en oración. Así que felicitaciones, hermana Ana Cristina, en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Eterno. Vamos a ir a Efesios 2, verso 20. Amén. Vamos a leerlo desde el 19. Amén. Vamos hasta el 22. ¿Lo tenemos todos? Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Y vamos a retomar este tema. Queremos hablar sobre los apóstoles. Es un tema bastante crucial, bastante importante en nuestro contexto bíblico. Estamos viendo en el verso 20, quiero que nos enfoquemos un poco en ese verso 20. Dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vimos que aquí hay varias cosas que el Señor nos está transmitiendo. Lo primero es que Él compara su cuerpo con un edificio. Y en ese edificio nosotros somos las rocas de ese edificio, las rocas vivas. Como también lo habla el apóstol Pedro. Y en ese edificio hay un fundamento, ¿sí? Y hay una piedra que corona. Observa, dice que la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. De esa manera, entonces, nosotros estamos visualizando que dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que la iglesia es apostólica y también es profética a la vez. Y estamos queriendo averiguar cuál es el fundamento. Porque quiero resaltar que muchas personas, equivocadamente leen esta escritura y sacan la conclusión de que la iglesia de Dios está edificada sobre los apóstoles y sobre los profetas. Pero si observamos detalladamente, ahí no dice eso en la Biblia. Dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Queriendo decir, escúcheme bien, queriendo decir que los apóstoles y los profetas, escuche bien, que los apóstoles y los profetas tienen un fundamento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese fundamento que tienen los apóstoles y los profetas sobre la cual está edificada la casa de Dios? ¿Cierto? Porque tenemos un fundamento. Pero ese fundamento no es cualquier fundamento, es un fundamento apostólico y profético. Pero no son los apóstoles y no son los profetas. Pero ellos sí tuvieron un fundamento. Vamos a mirar cuál es ese fundamento. De hecho, yo quiero preguntar. Que bueno, levante la mano los que saben cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Voy a levantar la mano, voy a preguntar a alguien que no levantó la mano y debería saber. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? Ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos el domingo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Vamos a ver. Hermana Paola, ¿cuál es ese fundamento? El fundamento es de que Jesucristo es Dios, conforme a Mateo 16. Sí, pero eso tiene un nombre. Sí, amén. Eso es lo que debemos saber, pero eso es algo. Hermano John. Sobre la revelación de Jesucristo. Eso. Vamos a leer Mateo 16 un momentito y vamos a ver unos aspectos ahí interesantes. Mateo 16, desde el verso 13, por favor, hermano.
Mateo 16:13. Por favor, recuerden, nuestra cita básica es Efesios 2:20. En Efesios 2:20 nos está diciendo, vuelvo a repetirlo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Recuerde, primera cosa que quiero que tengamos claro, estoy siendo muy repetitivo, Dios compara a su iglesia con un edificio. Amén. Segundo, de acuerdo a Pedro, a la primera o segunda carta de Pedro, Dios nos dice que ese edificio está hecho de rocas vivas. Amén. Y que esas rocas vivas somos nosotros. Amén. Nosotros somos parte de ese edificio. Amén. Y tercero, Dios nos dice allí también que ese edificio está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. No está edificado sobre los apóstoles ni sobre los profetas, sino sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. No podemos torcer la escritura. Porque mucha gente del mensaje está diciendo es que nosotros estamos edificados sobre apóstoles y profetas, y eso no es cierto. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento de ellos. Y lo cuarto que nos está diciendo ahí es que la piedra principal de ángulo de ese edificio es Jesucristo mismo. Amén. Vea cómo termina ese verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Acá dice Jesucristo? Sí, Señor. Amén. Sí, pensemos, acá dice Jesucristo. ¿Vieron esto? ¿Esta es la piedra de corona? Acá dice Jesús Cristo. Esto es Jesús, esto es Cristo. Sí, Señor. Amén. El Espíritu Santo es Cristo. ¿No? ¿Vamos bien? Amén. Ok. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a descifrar por Biblia cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas que nosotros también tenemos que tener. Amén. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Muy bien. Sí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Este texto, que es tan crucial y fundamental en el mensaje, se dieron cuenta ustedes el domingo pasado, ha sido muy descuidado. Amén. Nosotros, para crecer bien, tenemos que estar muy claros Amén. sobre qué estamos construidos. Amén. Entonces vamos a empezar a meter ojo de lupa, ojo de águila, Amén. acerca de lo que nos está diciendo ahí. Lo primero es que todo esto parte de dos preguntas que Jesús nos hace a nosotros. Correcto. Amén. ¿Se acuerdan que alguna vez predicamos acá sobre las tiernas preguntas de Amén. Jesús? Amén. Y entre las tiernas preguntas de Jesús, tocamos que él allí hacía dos preguntas. Amén. Amén. Este texto de Mateo 16:13 está relacionado directamente con Hechos 9. Y se sorprenderán, ustedes recuerdan que Hechos 9 es la parte de la Biblia donde Dios nos está diciendo la conversión de Saulo de Tarso, que luego fue llamado el apóstol Pablo. Amén. Ustedes dirán, ¿por qué está relacionado? Porque en Hechos 9, cuando Saulo de Tarso fue tirado por la columna de fuego y arrastrado por el piso, Saulo hizo una pregunta, Amén. que era justamente la que Jesús estaba haciendo de sí mismo. Amén. Saulo hizo dos también. Amén. La primera que hizo es: ¿quién eres, Señor? Amén. ¿Quién eres, Señor? Correcto. Amén. Ve, relacionada con Mateo 16. Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Amén, glorioso. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Y miren lo que ellos contestan. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista,
otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Amén. ¿Con qué lo identificaron? Con profetas. Amén. Quiero decirle que si los apóstoles no le dan esta respuesta a Jesús, Jesús no hace la siguiente. Ustedes dirán, ¿por qué? Recuerden que Dios tiene 3 títulos mayores. 3 títulos mayores como hijo. Amén. 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 Que son hijo de hombre. Quiero que observen bien esto. Hijo de hombre. ¿Qué es qué? Un profeta. Profeta. Hijo de Dios. ¿Qué es qué? Un sacerdote. Hijo de David. Amén. Amén. ¿Qué es qué? Rey de Reyes. Rey. ¿Sabe que allí en Apocalipsis 1.8, cuando dice que Cristo viene en las 1.7.8, Cristo viene en las nubes, todos le verán, y después dice el que es, el que era y el que ha de venir? Amén. Cuando el hermano Branham lo explica, dice estos son los 3 títulos mayores como hijo de Dios. Entonces, hijo de hombre es un profeta. Ese es el que era. Correcto. El que era. Señor, amén. Hijo de Dios es sacerdote, ese es el que es. Amén. Porque él ahora está intercediendo por nuestros pecados. Amén. El hijo de David es rey, ese es el que ha de venir. El Todopoderoso. Amén. Muy bien, entonces observen por qué es tan crucial Mateo 16 y por qué eso nos arroja al fundamento de los apóstoles y profetas. Tengo que poner esta base para poder hablar bien de los apóstoles. Amén. Amén. Cosas interesantes sobre ellos. Es muy importante porque Jesús hace una pregunta. Mire lo que pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ve? Tremendo, amén. Y el Hijo del Hombre es su título profético. Amén. Amén. Y los hombres ya tenían una percepción correcta sobre Jesús. Amén. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, oh, unos dicen que es Jeremías, otros Juan Bautista, otros Elías. Amén. No es correcto que ellos pensaran que era eso, pero lo que era correcto era que pensaran que era un profeta. Amén. Correcto, amén. Eso dio puerta abierta a que Jesús continuara y hiciera su segunda pregunta. La primera pregunta fue abierta. Amén. Observen que la segunda pregunta la cierra completamente. Amén. Y dice, ¿y ustedes? Vosotros, ustedes que caminan conmigo, que me conocen, que saben quién soy realmente, deberían saber quién soy. Amén. ¿Quién decís? Ya no dice que es el Hijo del Hombre. Mira el misterio de esta pregunta. En la primera Jesús quería que lo identificaran con Hijo de Hombre. Amén. Pero en la segunda, ¿vosotros quién decís que soy yo? Yo. Amén. Tremendo. Captan ese detalle, es bello. Es importante tenerlo en cuenta. Sí, señor, amén. Y mira lo que contesta Pedro, guiado por el Espíritu de Dios. Recuerden que en ese momento Pedro no tenía el Espíritu Santo. Amén. No lo tenía. Ahora voy a devolverme un poquito y voy a contextualizar dónde fue esto. Esto fue en Cesarea de Filipo. Amén. Yo les conté ahorita en noviembre estuve allí en Israel y estuve en ese lugar, en Cesarea de Filipo. Le llaman el Monte Banías. Amén. Le llaman el Monte Banías. Es para entrar a los altos del Golán. Amén. Y ahí hay una cosa muy interesante. Allí quedan las puertas del Hades. O sea, literalmente, la tierra sí tiene una cosa que se llaman las puertas del Hades. Amén. Y están ahí al lado de Jesús. Por eso Jesús después dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán. Tremendo. Las señaló y ahí las vimos. ¿Por qué? Porque ahí era donde los antiguos griegos hacían un ritual en donde les sacrificaban al dios Pan y al dios Baco y al dios Zeus y a todas sus deidades unos chivos y unas cabras. Y ahí hay unas cavernas que son las entradas al infierno. Tremendo. Por eso fue que Jesús aprovechó y los llevó a ese monte justamente y ¡tan! Allí era donde Dios quería que nosotros supiéramos quién era Él. Tremendo, amén. Gloria a Dios. Qué profundo. Sí, Señor. Yo quedé muy Amén. impresionado cuando Jorge Smith me señaló y me dijo, mira, y ahí están las puertas del infierno. Y dije, ¿cómo así? ¿Existe eso en realidad? Y dijo, claro, son estas. Mira, y bajé y bueno. Tremendo. Pero es importante saber esos daticos porque
como dijo el profeta, como le dijo el profeta Jorge Smith, cuando tú vayas a Jerusalén y a Israel, la Biblia será un libro nuevo para ti. Empiezas a entender muchas cosas que ahí dicen y para uno no tiene un sentido, pero cuando está allá, ahora sí entiendo por qué lo está diciendo. Amén. Amén. Entonces, mirando ese punto, observen, cuando él hace la pregunta, Pedro le contesta algo muy extraño. Muy extraño. Y es acá donde nosotros tenemos que mirar que Pedro completó las otras dos cosas que faltaban. Él le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Mira lo que le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Quiero que lo lean, por favor. Respondió Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Después hay algo más ahí. Entre el Cristo y lo que sigue hay algo. el Hijo del Dios. Hay algo. Antes no. Dos puntos. Ah, perdón, exactamente. Quiero que me lo... porque recuerden que en la Biblia una coma, dos puntos, una tilde, Amén. marca cosas. Eso nos enseñó el profeta. Amén. Tú eres el Cristo. Respondiendo Simón Pedro dijo, dos puntos. Dos puntos. Tú eres el Cristo, coma. El Ah, Hijo del Dios. esa coma era la que yo no quería que usted se comiera. Amén. Tú eres el Cristo, coma. O sea, el profeta dice que cuando hay una coma o una I, va a hablar de otra cosa. Normalmente hemos sido enseñados en que Pedro supo quién era, pero es que no solo supo quién era, le dio dos títulos mayores ahí, que son, dijo, tú eres el Cristo. Amén. ¿El Cristo quién es? Este. El hijo de David, ¿por qué? Ese era el que estaban esperando los mesías, los judíos. ¿A quién? Al Cristo. Amén. La palabra Cristo viene de Cristos en griego, pero la palabra original es Mashiach en hebreo, que es el Mesías. Cuando él le dijo, tú eres el Mesías, todos los judíos, toda la Biblia andaba indicando que el Mesías era el hijo de David. Que el Mesías era el que se iba a sentar en el trono de David. Amén. Quiero que pienses esto profundo. Miren lo que le dice. Tú eres el Cristo, o sea, el hijo de David. Ya Jesús había hablado de hijo de hombre. Y después remata Pedro diciendo, el hijo del Dios viviente. ¡Wow! Completó los tres títulos. Amén. Qué profundo, porque la característica para que el Mesías fuera Mesías era que tenía que ser profeta, sacerdote y rey. Correcto. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Y también tenemos que saber por qué fue que los judíos no aceptaron la mesiandad de Jesús. Ellos tenían una razón muy sólida, entre otras, pero ellos no fueron más allá para averiguar qué era lo que estaba pasando. Usted dirá, una razón muy sólida, claro. O sea, mire, fuimos enseñados por el profeta que Dios tenía un plan de salvación para toda la humanidad. Entonces, Dios siempre viene a quién le espera. Señor, amén. Por eso fue que vino a Israel, porque el pueblo de Israel sí le estaba esperando. Correcto. Amén, Señor. Los samaritanos también le estaban esperando. Amén. ¿Recuerda que hay tres tipos de pueblos? ¿Cuáles? Judíos, gentiles, que no son judíos, todas las otras naciones, y samaritanos, que son mitad judíos y mitad gentiles. Bueno, los judíos y los samaritanos lo estaban esperando. Los gentiles estábamos adorando las estrellas, la luna, el sol, paganizados completamente en idolatría, Señor, amén. y no lo estábamos esperando. Amén. Por eso él no vino a los gentiles la primera vez. Tremendamente. Es importante entender eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Mire, como él viene a quien le espera, solo imagínense esto. Jesús vino a su propio pueblo y ellos quisieron. Bueno, ¿cómo logró Dios que lo rechazaran? ¿Usted cree que ellos lo estaban esperando todo el tiempo? Estaban vigilando. Amén. ¿Usted cree que se les iba a pasar por alto tan fácil? No eran cualquier perico de palote, eran personas que conocían las escrituras. Amén. El profeta ahí nos enseñó un secreto. Dios cegó. Cegó. Señor. ¿A quién? A Israel. ¿Israel qué era? Su hijo. El hijo original de Dios, ¿quién es? Amén. Por eso la Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo. La primera aplicación para esa escritura es Israel sacado de Egipto. Señor, amén. Y luego se cumplió con Jesús. Pero Israel
Israel, dice el profeta en Doctrina, Orden y Conducta, es el Hijo de Dios. Amén. Pero resulta que Dios tenía que, porque Israel había sido llamado primero como esposa, pero Dios nunca se casó con Israel. Amén. Usted sabía que cuando subió Moisés al monte, lo que le dio Dios fue algo llamado los 10 mandamientos, la ley, pero eso en hebreo se llama la ketubá. Amén. La ketubá. La ketubá traduce, ese es el pacto matrimonial. Porque Dios se iba a casar con Israel. Amén. Usted lea a los profetas y se dará cuenta que eso es cierto. El profeta de Dios en casamiento y Dios se lo menciona por todos lados también. Amén. Y por muchos mensajes. Pero ¿qué pasó? Cuando vio que estaban en fornicación física y espiritual, adorando a un becerro de oro, Dios en Moisés rompió. Amén. Cuando rompió las tablas de la ley, lo que rompió fue el pacto matrimonial. Amén. Señor, amén. Amén, así es. Ese detalle es importante captarlo. Amén. ¿Por qué? Porque a raíz de eso entonces Dios dijo, Israel es mi hijo, Es correcto. pero mi esposa va a ser un pueblo de entre los gentiles. Es a lo que el hermano Branham le llamó el ramo novia. Flores de todas las naciones, un pueblo. La novia no es gentil, la novia es un pueblo de entre los gentiles. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Tenemos claro eso? Amén. ¿Estamos acá? Bien. Amén. Entonces, observe. Entonces Dios tenía que cegar a Israel. Amén. Amén. ¿Cómo lo hizo? Dios es muy sabio y es la fuente de toda inteligencia y sabiduría. Amén. No era así nomás, no. ¿Por qué? Porque Israel era escritural. A pesar de que habían caído en idolatrías y en cosas, ellos todavía tenían la palabra allí. Y ellos estaban haciendo una vigilancia estricta de la palabra. Señor. Amén. Ellos sabían que si les iban a hablar de Isaías 9:6, donde está anunciado el Mesías, leámoslo un momento, Isaías 9:6, porque a mí me gusta ir con escrituras en todas las cosas para poder probar estas cosas. Amén. 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 Isaías 9:6. ¿Sí? Porque un niño nos es nacido, Amén. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, Sobre su hombro. y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esto que voy a decir es muy profundo, observe. El Mesías estaba anunciado allí. Amén. Mire algo profundo. Ahí hay un secreto que no podemos pasar por alto. Todos sabían que el Mesías era Dios mismo hecho hombre. Amén. Pero me gusta como el profeta Isaías lo menciona y dice, hijo nos es dado. No era hijo originalmente, sino que por causa de favor a la raza humana se iba a ser un pariente redentor. Amén. Nos iba a ser dado como hijo. Como hijo. Amén. Y de partida dice, y el principado sobre su hombro. Con eso estaba significando que él era uno de los príncipes que se iba a sentar en la casa de David para ocupar su trono. Porque hay 500 profecías más sobre eso. Amén. Amén. Entonces habla de los títulos que tendría. Sí, amén. Mire eso, habla de los títulos que tendría. Amén. Amén. Entonces estaba bien anunciado el Mesías y todos ellos sabían que tenía que ser profeta, sacerdote y rey. Amén. Por eso el Nuevo Testamento abre en Lucas y en Mateo hablando de la genealogía de Jesús. Correcto. Porque tenían que probarnos que Jesús venía de la casa de David. Si no, no hablemos más. Así es, ¿Ve correcto. cómo es Dios de ordenado? Amén. Tiene un orden para hacer las cosas. Correcto. ¿Estás acá? Amén. Bien. Dios tiene ese orden y Dios nos comienza probando. Tú lees Mateo, dice la genealogía de Jesús. Sí, Señor, amén. Y en Lucas también arranca con eso. Amén. Amén. Mostrando que Jesús era descendiente del trono directo de David. Amén. Sabemos que Jesús es Dios hecho hombre. Amén. Señor. Por lado y lado, por la casa de José y por la de María, también era descendiente de David. Amén. 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 Si usted observa la genealogía de Mateo, viene de la casa de uno, y la genealogía de Lucas viene de la casa de otro.
Amén. Amén. para llevarlos todos al trono de David. Entonces esa parte ya estaba aprobada. ¿Listo? Amén. Venía la segunda. Caramba, aquí iba a ser el problema. Hijo de hombre, bueno, Jesús probó nomás con su vida ser un profeta. Amén. ¿Mm? Quiero que piensen en eso. Probó ser un profeta. Glorioso. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenía una señal mesiánica en su vida en donde podía profetizar y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y eso era el cumplimiento de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y eso era lo que hacía Jesús. Sí, Señor. Amén. Mire que él fue muchas veces reconocido de cosas. Cuando venía Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? Sí, amén. Que entre otras van a darse cuenta que Natanael después fue uno de los apóstoles. Amén. Usted dice, pero no dice Natanael, no, es Bartolomé. Amén. Amén. ¿Sí? Tremendo. Bartolomé es Natanael, para que lo sepa, una vez te lo voy diciendo este dato. Entonces, cuando venía Natanael, ¿se acuerda que Felipe fue a buscarlo? Hemos encontrado a quién? Al Mesías. Mesías. Amén. ¿Hemos encontrado a qué? A Cristo. Y Natanael un poco escritural, para que se den cuenta que es escritural. Sí, Señor. No había soberbia en su reflexión. Dijo, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que el Mesías no podía ser de Nazaret, sino de Belén. Pero lo que Natanael no sabía es que Jesús sí había nacido en Belén. A pesar de que sus papás vivían en Nazaret. Lo que él no sabía es que Dios había movido el corazón de un emperador para censarlos y que ellos habían hecho ese movimiento. Y que después volvieron a regresar allá. Correcto. Amén. 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 Pero obviamente en su reflexión él estaba siendo fiel y escritural. Algo bueno puede salir de Nazaret. Nazaret era el basurero humano de ese tiempo. Amén. Así lo dice literal y textualmente también el hermano Branham. Nazaret era la ciudad más mala fama. Él la compara con Jeffersonville en su tiempo. Tremendo. Entonces, Natanael hace una pregunta sensata. Y entonces Felipe no se pone a discutir nada, sino le dice, ven a un culto. Amén. Amén. Ven a un culto y miramos a ver qué es lo que está pasando Amén. allá. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y dice el hermano Branham que Natanael venía así y venía en fila de oración. Tremendo. Y que en Oriente todos se visten igual. Es cierto. Tú no reconoces un árabe de un judío ni siquiera todavía. Y que ahí venía. Y de pronto el Señor se volteó y dijo, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué resalto esto de en quien no hay engaño? Porque Natanael no se iba a dejar meter gato por liebre. Natanael era 100% escritural. Amén. 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 Y cuando Natanael se da cuenta de esto, dice sorprendido, Señor, ¿de dónde me conoces? Amén. Amén. Y el Señor entonces comienza a restaurar a Israel, porque dice algo profundo. Dice, no, mira, yo te vi debajo de la higuera ayer cuando estabas orando. La higuera es el símbolo nacional de Israel. Y yo digo que él era un israelita en quien no había engaño. Mira, qué cosa tremenda. Natanael que debe haber quedado desarmado. Imagínense, Natanael estaba debajo de la higuera orando a Dios. Gloria a Dios. Ahora tenía a Dios hecho carne. Amén. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Oí tus oraciones. Amén. Te vi. Amén. Gloria a Dios. Eso fue muy duro para Natanael. Eso le quitó todo el almidón. Amén. 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 Entonces, ¿qué dijo Natanael? Le dijo, Señor, tú eres el rey de Israel. Por eso le estaba diciendo que tenía una de las características. Glorioso. Muy bueno. Amén. 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 No hay nada que ver, ¿ve? Amén. Interesante, nosotros tenemos que ser muy duchos en esto. Amén. Porque si no estamos patinando mal y vamos a presentar mal un mensaje. Amén. Amén. Pero Así es. había un problemita. Entonces, Jesús fácil se veía profeta. ¿Sí? Era hijo de David. Los judíos no pudieron ver a Jesús. Porque el Señor permitió esto que le voy a decir. Y fue lo que sí pudo ver Pedro. Pedro fue el primer judío que lo vio. Amén. Recuerden que todos los apóstoles, todos los primeros apóstoles eran judíos. Amén. Que Jesús le dijera a Jesús, que Pedro le dijera a Jesús, tú eres el Cristo. No hay mucho misterio.
La coma y lo que siguió después es lo que reventó a todos. Le dijo, el Hijo del Dios viviente. Por eso le dijo, ya Jesús había mostrado que era hijo de hombre. Correcto. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él mismo lo dijo. Ahora, después él le dijo, tú eres el Cristo. Pero cuando él dijo, el Hijo del Dios viviente, estaba reconociendo su sacerdocio. Y acá viene el problema. Tremendo, amén. Acá viene el problema para los que no pueden comprender más allá de la letra. Porque lo voy a probar que por letra la cosa no funciona. Resulta que para ser sacerdote en Israel, usted tiene que venir de la tribu de Leví. Porque es la tribu sacerdotal. Y Jesús no nació de la tribu de Leví. Ese era el argumento de muchos rabinos. Todo cuadra, pero esta parte no cuadra. No cuadra y no cuadraba. Tremendo, Porque amén. el Señor tenía en sus planes cesar el sacerdocio arónico para hacer un sacerdocio mayor, que era el sacerdocio de Melquisedec. Ese sí era el sacerdote, pero no conforme a la tribu de Leví, sino el sacerdocio eterno. Glorioso. Aleluya. Pero los que estaban con no, acá en el folleto dice esto y no pueden ver la otra parte que dice la otra parte. Están muertos. Uf. Ahí se quedan. Porque solo están viendo una parte del cuadro. Correcto. Por eso fue que Pablo en el libro de Hebreos, justamente, Hebreos, ¿no? Judíos, les mostró, dijo, no, ciertamente. El sacerdocio de Jesús es conforme al sacerdote de Melquisedec. Lo cual es eterno. Qué hermoso, ¿no? Entonces sí era profeta, sacerdote y rey, pero él no era sacerdote según Leví. O sea que el 95% de hoy de los legalistas del mensaje dirían, ese no califica. Sí, Señor, correcto. Amén. Pero la ignorancia es atrevida. Gloria a Dios. Porque Dios siempre tiene algo mejor. Se tiene que ver profundo. No solo, no, aquí no cuadra porque mire. Correcto. Así son las cosas realmente. Amén. Muy bien, entonces tenemos ya que sabemos que el fundamento. Entonces mire cómo Pedro identificó a Jesús. ¿Listo? Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, miren cómo la iglesia comenzó. Con el Dios viviente. Por eso termina también con el Dios. Aleluya. Por eso también termina con el Hijo. ¿Usted sabe que un hijo es un tabernáculo? Amén. ¿No dijo el profeta eso? Un hijo es un cuerpo. Cuando habló del Hijo de Dios dijo, no quisiste sacrificio ni ofrenda, más me apropiaste ¿qué? Tabernáculo. Amén. Jesús era el tabernáculo del Dios viviente. Amén. Señor. Así es. Amén. Por eso aquí arriba la iglesia se llama tabernáculo del Dios viviente. Correcto, amén. Amén. Eso fue lo que dijo el profeta en el mensaje de la simiente de la serpiente. Dijo, tenemos que cambiarle el nombre de tabernáculo Brandon. Yo quiero que sea un tabernáculo del Dios viviente. Amén. Correcto, sí, Señor. Por eso en la estatura del hombre perfecto lo va trayendo en la piedra de corona dice, se llama tabernáculo del Dios viviente. Voy a decir algo muy terrible, muy fuerte. Con amor y respeto a todos mis hermanos en todas partes del mundo. Es como raro colocarle a una iglesia tabernáculo de Medellín. O sea que es la habitación de los espíritus inmundos de Medellín. Qué interesante. Así es. No sé de dónde vino eso de colocarle el nombre de los lugares a las cosas. Pero Dios en su profeta le dio el nombre. Y iba a tener la iglesia al final de los días. Hay más de 20 extractos y en todos dice tabernáculo del Dios viviente. Porque es que comenzó siendo un tabernáculo del Dios viviente. Él es el Cristo, el Hijo, o sea, el tabernáculo del Dios viviente. Amén. Esa fue la identificación que tuvo Pedro de Jesús. Ahora veremos qué le contesta a Jesús. Porque ahora Jesús va a identificar a Pedro. Correcto, ¿Cómo me gusta amén. esto? ¿Cómo me gusta esto? En el Dios viviente.
Y sí. Entonces le respondió Jesús. Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no Perdón, bienaventurado ¿qué? Eres Simón. Mire esto, Simón, hijo de Jonás. Así como Pedro le dijo, Cristo, hijo del Dios viviente, ahora Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás. Aleluya. Amén. No podemos pasar por alto ese detalle tan profundo, porque ahora es Jesús identificando a Pedro. Amén. Amén. ¡Qué tremendo! Porque al identificarlo le va a cambiar el nombre. Sí, correcto. Simón, hijo de Jonás. Así como yo soy Cristo, hijo del Dios viviente, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ok, sigue. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está la palabra clave de todo el texto. Porque no te lo ¿qué? Reveló. No te lo ¿qué? Reveló. No te lo reveló. Reveló. Amén. Carne ni sangre. O sea, le digo, esto no te lo mostró un hombre. ¿Sino quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Oh, mi Padre que está en los cielos. Correcto. Sigue. Yo también te digo que tú eres Pedro. Mire cuándo le cambió el nombre, después de identificarlo. Amén. Sí, señor. Amén. Gloria a Dios. Después de identificarlo, le digo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. ¿Sí? ¿Pedro qué significa? Roca. Roca. Revelación. Pedro significa roca. Y acá hay una cosa que tenemos que llamarle a la verdad, verdad. Pedro significa roca, o sea, piedra. ¿Sí? Amén. Y ahí viene la palabra petróleo, que es aceite de la roca. Petro, roca, y aceite, óleo. ¿Listo? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Esto es muy tremendo. Jesús se volvió, le dijo, mira, ahora te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto me gusta harto. Edificaré mi iglesia. Y se voltea a las cavernas que están ahí y dice, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra él. Es identificado con el infierno. Infierno, Hades, tierra baja. Ok, miremos varias cosas acá. Listo, Jesús lo identifica. Simón, hijo de Jonás. Simón es el nombre de que significa el que oye. Amén. Por eso Dios, a través del que oye, iba a traer la fe correcta, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Simón es una derivación de Simeón, el hijo de Jacob, que significa el que oye. Recuerda Rubén el que ve, Simón el que oye, Leví el que une, Judá el que alaba. Un día vimos todos esos nombres en el cuerpo, porque eran el cuerpo del Señor. Entonces acá iba a tratar con Simoncito. Amén. Sí, pero le tenían que cambiar el nombre, porque iba a hablar de edificación. Amén. Entonces le digo, y ahora te digo que tú eres ¿qué? O sea, tú eres roca. Y ahí es donde están confundidos muchos. Dice, y el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí vinieron dos variantes de la cosa. Y las dos están erradas. Amén. Sí, señor. Amén. El católico romano, no sabiendo leer muy bien, dice una cosa y el protestante dice otra. Y aquí es donde se va a aplicar, mira, yo te trazo un camino, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Amén. Sigue el camino. Y es justamente con saber quién es Jesucristo. Entonces observen, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Entonces el católico romano dijo, claro, como Pedro es roca, es sobre Pedro que está edificada la iglesia católica romana. Y los protestantes, anticatólicos romanos, dijeron, no señor, no es sobre Pedro, es sobre Jesús. Bueno, vamos a desarmar a los dos, pero por escritura. Amén. Por escritura. Amén. Porque si usted lo lee así, parecería que es sobre Pedro. No, señor. Vamos a leer bien. Yo te digo que tú eres Pedro. Y mire que el Señor le dijo, yo te digo que tú eres Pedro. ¿Quién era? Simón, hijo de Jonás. Amén. Pero el Señor dijo, ahora yo te digo que tú eres ¿qué? Pedro.
Pedro, lo cual significa roca. Pero mire algo tan profundo acá. El Señor no le dijo, y sobre ti. Si fuera sobre Pedro, el Señor hubiera dicho, y sobre ti edificaré mi iglesia. No. Sino le dijo, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Lo que Pedro sabía de Jesús. O sea, la revelación de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? El que supo fue ¿quién? Pedro. Por eso Dios le llamó a Pedro, a Simón Pedro. Porque tenía la revelación, pero no era sobre él que iba a edificar, era sobre la revelación de Jesucristo. Amén. Señor, aleluya. ¿Captamos esto? Amén. ¿Cómo podemos saber que no era sobre Jesús? Vamos, si volvemos a Efesios 2:20, dice que el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo